Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en Célula de Lectura en un nuevo vídeo. Esta vez es un poco diferente, ya que no es ningún resumen de ningún capítulo de ningún libro. Es básicamente vamos a hablar de un informe que se llama el informe Petras, que es de hace 30 años más o menos, en el que se abordaban los problemas que van a tener las generaciones futuras con el tema de la liberalización de la economía en España durante la etapa de Felipe González. Es un informe que se lo pidió el gobierno de Felipe González y tal cual lo recibieron, lo empolvaron porque no les gustaba lo que estaba diciendo básicamente. Pero si os quedáis hasta el final del vídeo vais a ver que son problemas que se sabían ya 30 o 40 años antes este tío. Está dividido en varias secciones, las dos primeras es prólogo a esta edición y la siguiente es la introducción. Pues hay varios puntos que iré leyendo en este resumen que he hecho. Y bueno, espero que os guste, o por lo menos que le prestéis atención. Y si no lo queréis escuchar de mí, repito que aunque esté en la pantalla, dejaré el link en la descripción para que vosotros mismos lo podáis descargar y leerlo de su puño y letra, digamos. Ahora empezamos. Prólogo a esta edición. James Petra llega a Barcelona en 1995 como investigador visitante del CSIC. Su intención inicial era realizar un estudio sobre el impacto de las políticas del gobierno socialista en la sociedad española. Comienza como muchos investigadores visitando ministerios, hablando con profesores universitarios, recogiendo estadísticas oficiales sobre desempleo, modernización e integración europea. Pero algo no encaja. Mientras consulta documentos técnicos y cifras macroeconómicas, en su vida cotidiana empieza a ver otra realidad. Una monitora de Eurobic de 29 años, trabajando 50 horas por 60.000 pesetas al mes, despedida al terminar su contrato temporal de 6 meses, un licenciado en historia trabajando 48 horas en un videoclub por 70.000 pesetas, si siendo desafortunado, una joven de 19 años ensobrando durante 10 horas al día por 1.000 pesetas. Al principio piensa que son casos aislados, pero en cuanto comienza a recorrer varios obreros de la zona como la zona franca Hospitalet, descubre que no son excepciones, son parte de una nueva normalidad. Bares llenos en pleno día, trabajadores mayores jubilados jugando al dominó y sus hijos, jóvenes sin futuro estable, sobreviviendo entre contratos temporales y precariedad. Ahí decide abandonar el enfoque puramente estadístico, entiende que las cifras oficiales no reflejan el rostro humano de la modernización. Vale. Su estudio cambia de orientación. Pasa del análisis macro al análisis micro. Quiere dar voz a dos generaciones de trabajadores y mostrar cómo se vive realmente ese proceso económico. El prólogo deja clara una idea fundamental. La modernización no puede medirse solo en productividad, exportaciones o crecimiento. Debe medirse en cómo afecta la vida cotidiana de las personas. Y ya anticipa algo decisivo. Existe una fractura profunda entre la generación que entró al mercado laboral en los años 60 y 70 y la que lo hizo en los años 80 y 90. Vale, introducción. El estudio, tal como finalmente se plantea, se centra en los costes humanos y sociales de la estrategia de modernización aplicada entre 1892 y 1995. Petras señala que se ha estudiado mucho la modernización desde un punto de vista económico, pero muy poco desde un punto de vista de la clase trabajadora, especialmente de los jóvenes. Por eso cambia su estrategia metodológica. En lugar de limitarse a los datos agregados, realiza 20 entrevistas biográficas semiestructuradas en Barcelona. 10 trabajadores mayores que entraron al mercado laboral en los años 60 y 70, 10 trabajadores jóvenes que lo hicieron al final de los 80 y principios de los 90. Los sectores incluyen automóvil, puerto, maquinaria, ferrocarril, electricidad y trabajadores autónomos. El objetivo no es hacer una estadística representativa nacional, sino comprender cómo las políticas económicas transforman la estructura social y la vida cotidiana. Desde el principio, plantea el núcleo de su análisis. La modernización no es un fin en sí mismo, sino un medio. Y el criterio para evaluar no es si liberalizó el mercado con éxito, sino si produjo una mayor equidad social y fortaleció la democracia. Rechaza explícitamente la idea, propia de muchos economistas liberales, de que un mercado eficiente conduce automáticamente a mejores niveles de vida y más libertad política. Para Petras, eso no es una verdad teórica, es algo que debe demostrarse empíricamente. Y el estudio, por tanto, no parte de un juicio previo, parte de una pregunta. ¿La estrategia de modernización mejoró realmente la vida de la clase trabajadora española o generó desigualdad, precariedad y debilitamiento de la sociedad civil? Y con esta pregunta comienza el análisis estructural que desarrollan las siguientes secciones.
La primera sección es la estrategia de la modernización. Petra sostiene que la modernización de la economía española entre 1982 y 1995 se basó en 3 estrategias interrelacionadas: la liberalización de la economía, la profundización de la insección de España en la división internacional del trabajo, especialmente a través de la integración de la Comunidad Europea, y la configuración de un nuevo régimen regulador. Estas 3 dimensiones no son independientes, sino que se refuerzan mutuamente y forman un bloque coherente. La liberalización no fue un acto puntual, sino un proceso prolongado que afectó a todos los sectores y clases sociales. Incluyó privatización de empresas públicas y bancos, liberalización de los mercados, libre convertibilidad financiera, flexibilización del mercado laboral. No significó la desaparición del Estado, al contrario, el Estado siguió interviniendo, pero cambió la dirección de su intervención. En lugar de proteger el empleo, la industria nacional pasó a facilitar la expansión del capital privado, incluyendo el capital extranjero. Petra subraya algo importante: liberalización no es sinónimo de ausencia de reglas, es un cambio de las reglas que favorece a determinados actores. La entrada de la Comunidad Europea implicó especialización. España no podía competir en todos los sectores industriales, por lo que se orientó hacia expansión de los servicios de turismo, plataformas de exportación para multinacionales. El resultado fue un declive relativo de la industria, aumento del peso del sector servicios, mayor presencia del capital extranjero. Petra describe este proceso como asimétrico, porque hubo más inversión extranjera entrando que capital español saliendo, más salida de beneficios e intereses hacia el exterior y balanza comercial desfavorable. La internalización del capital no fue equilibrada, fue mayoritariamente adquisición de empresas españolas por capital extranjero, y España pasa de modelo industrial nacional a modelo integrado en cadenas internacionales bajo liderazgo externo. Pues el nuevo régimen regulador es uno de los puntos más importantes del informe. El régimen regulador se refiere al conjunto de reglas y actores que organizan el proceso de acumulación económica. En el modelo industrial nacional anterior, los actores centrales eran funcionarios nacionales, empresarios nacionales, sindicatos y actores cívicos. La economía tenía una orientación más interna. En el nuevo régimen, los actores centrales pasan a ser bancos multinacionales, prestamistas internacionales, funcionarios de la Comunidad Europea, redes económicas transnacionales. El poder decisorio se desplaza. No desaparece el Estado, pero cambia quién influye sobre él. Este nuevo régimen tiene 2 efectos fundamentales: facilita la desindustrialización y el ascenso de la economía de los servicios, y fomenta la desnacionalización de la economía. Coherencia interna del modelo. Petra reconoce algo importante: la estrategia tiene lógica interna. La liberalización facilita la integración europea, la integración europea consolida el nuevo régimen regulador, y ese nuevo régimen regulador profundiza la liberalización. Es un círculo que se refuerza. Por eso afirma que no es fácil reformar solo una parte. La estrategia se sostiene o se desploma como un todo. Una advertencia clave: Petra introduce una aclaración importante. La liberalización no es el único camino posible hacia la integración internacional. Existen ejemplos históricos de proteccionismo selectivo exitoso, estrategias industriales nacionales combinadas con exportación. Por tanto, el modelo español no era inevitable, fue una elección política. El criterio de evaluación, aquí vuelve a marcar su enfoque central. No basta con medir aumento de productividad, volumen de exportaciones, número de turistas, transferencias europeas. El criterio definitivo es ¿cómo afecta esto a la vida de la gente? Rechaza la idea de que el mercado eficiente garantice automáticamente el bienestar y libertad política. Esto debe comprobarse empíricamente. Y eso es lo que desarrollará en la siguiente sección, que es la cultura cívica. Después de analizar la estructura económica y social, Petra introduce una dimensión más política: la cultura cívica. La cultura cívica entiende la relación entre el Estado y la sociedad civil, el nivel de participación ciudadana y el grado de autonomía real que tienen los ciudadanos frente al poder. No se trata simplemente de que existan elecciones, se trata de cómo funciona realmente la democracia en la práctica. Y aquí hace varias comparativas, digamos. Petra plantea que una democracia viable requiere igualdad ante la ley, subordinación de los funcionarios públicos a la legalidad, libertad real de organización, acceso equitativo a la información y participación activa de la ciudadanía. Pero advierte que puede existir un sistema electoral y al mismo tiempo una cultura política autoritaria.
Una cultura cívica fuerte, En una cultura cívica fuerte, los movimientos sociales participan activamente. Las demandas sociales influyen en la agenda política. El poder ejecutivo está limitado. En una cultura política autoritaria, las élites deciden. Se limita la participación real. Se presenta la protesta como amenaza a la estabilidad. La ciudadanía se reduce a votar periódicamente. Votar por sí solo no basta para garantizar ciudadanía plena. Petra sostiene que la modernización española se llevó a cabo en gran medida mediante los decretos ley. Que es concentración del poder en el ejecutivo, escasa consulta pública. Esto favorece un liderazgo concentrado y reduce el papel de la sociedad civil. Además, la centralidad del mercado refuerza los lazos entre negocios y Estado. El resultado es mayor influencia de actores económicos, menor capacidad de presión de sindicatos y movimientos sociales y mayor peso de decisiones tomadas en redes internacionales. Petra menciona también que el fortalecimiento de la relación entre Estado y grandes intereses económicos fomentó prácticas de corrupción a gran escala. Señala también que la implicación del Estado en estructuras como los GAL es incompatible con una cultura cívica plena. La cultura cívica exige Estado de Derecho, transparencia, no utilización de estructuras ilegales y no enriquecimiento personal desde el poder. Cuando el sistema político se orienta hacia el mercado y se debilita el control social desde abajo, la integridad institucional se deteriora, ya que la liberalización económica produce mayor flexibilidad laboral, más empleo eventual, más desigualdad entre capital y trabajo, más poder empresarial, y esto no es solo una cuestión económica, sino que tiene efectos políticos. Los trabajadores eventuales con contratos precarios tienen menos capacidad real para organizarse y sindicalizarse. Formalmente pueden afiliarse, pero el mero despido lo dificulta. El derecho existe en teoría, pero se debilita en la práctica. Después, la integración en la división europea del trabajo aumenta la presencia de capital extranjero, la influencia de actores no electos y la dependencia financiera. Esto desplaza poder político hacia espacios menos sometidos a control democrático directo. En el nuevo régimen regulador, actores internacionales tienen cada vez más capacidad de influencia. Eso transforma la cultura política interna. Se suele argumentar que la modernización económica era condición necesaria para consolidar la democracia en España. Petras plantea la hipótesis contraria. La modernización, tal cual como se aplicó, pudo haber debilitado la cultura cívica y fortaleciendo estructuras más elitistas. No afirma que España deja de ser democrática, pero sí que la calidad democrática puede deteriorarse cuando se debilita la sociedad civil, se concentra poder y se reduce la participación sustantiva. Vale, vamos al siguiente punto, que es la brecha generacional. Petra sostiene que la clase trabajadora española no es un bloque homogéneo. Está profundamente dividido. Por un lado, una minoría cada vez más reducida de trabajadores fijos, sindicalizados y con salarios relativamente estables. Por otro lado, una masa creciente de trabajadores eventuales, con contratos temporales, bajos ingresos y sin estabilidad. Y esta división coincide en gran medida con una fractura generacional. La generación mayor, los que entraron al mercado laboral en los 60 y los 70, lo hicieron en un contexto de expansión industrial, alta demanda de trabajo, seguridad en el empleo, crecimiento salarial sostenido. El empleo podía ser prácticamente por vida y esto permitía planificar a futuro, como casarse joven, comprar viviendas, tener hijos, construir una trayectoria estable. Había una continuidad vital. La generación joven, los que entraron en los años 80 y 90, se encuentran con desempleo masivo, contratos temporales, salarios bajos, inseguridad permanente. El empleo ya es una base sólida para construir un proyecto de vida, se convierte en algo provisional. La diferencia no es económica, es también existencial. Y para la generación mayor, el problema en los 60 y los 70 era el salario bajo, no la estabilidad. Se podía luchar por aumentos salariales desde la organización colectiva. Para la generación joven, el problema principal no es solo el salario, sino la inseguridad. El miedo al despido es constante, el contrato de 6 meses es la norma, la sustitución inmediata por otro trabajador es habitual. Esto genera vulnerabilidad, baja autoestima laboral, dependencia familiar prolongada y dificultad para formar parejas estables. Y aquí aparece una idea central del informe.
Durante décadas la expectativa era que los hijos vivieran mejor que los padres, pero con la modernización neoliberal se rompe esta lógica. Pese a mayor nivel educativo, más años de formación, mejores condiciones materiales en la infancia, muchos hijos no alcanzan el nivel de estabilidad laboral ni de ingresos que tuvieron sus padres. Se produce movilidad intergeneracional descendente. Y Petres señala que este fenómeno no es exclusivo de España, pero en España adquiere una forma especialmente aguda debido al alto desempleo y la temporalidad estructural. Ante el desempleo y la precariedad, la familia actúa como red de seguridad. Muchos jóvenes viven en casa hasta los 30 o más, no contribuyen significativamente a los gastos, dependen del salario o la pensión de los padres. Los padres que lograron estabilidad en otra etapa económica sostienen a los hijos, pero esto genera tensiones. Padres que sienten sacrificio, hijos que sienten frustración, culpas cruzadas, conflictos silenciosos. El bienestar actual de los jóvenes, o sea, de muchos jóvenes, se apoya en la prosperidad pasada de la generación anterior, no en el nuevo modelo económico. Cambio estructural y debilitamiento, o sea, perdón, que son subpuntos míos para el guión. La generación mayor se socializó en fábricas grandes, sindicatos activos, asociaciones vecinales, luchas colectivas. La generación joven entra en mercados fragmentados, empresas pequeñas o subcontratación, trabajo individualizado, competencia interna. Esto reduce la identidad colectiva, la militancia sindical y la solidaridad estructural. El resultado es una clase trabajadora fragmentada. Petres señala que España representa un caso avanzado de alto desempleo estructural, sistema laboral dual, legalización de desigualdades salariales, escasa protección frente a abusos empresariales. El país avanza hacia un modelo donde una minoría estable convive con una mayoría precaria. Y esa mayoría es fundamentalmente joven. Vale, ahora pasamos a otro punto de los que ha dividido el informe. Este es empleo / paro. Después de describir la brecha generacional en términos sociales y vitales, Petres introduce los datos que la sostienen. El argumento es claro. El aumento del desempleo no fue coyuntural, fue estructural y coincide con la aplicación de las políticas de liberalización. En 1974, antes del proceso de liberalización socialista, el índice de desempleo en España era del 3,2%, prácticamente similar al promedio de la Unión Europea, o sea, Comunidad Europea en estos años. A mediados de los 80, esa cifra superaba el 21%, mientras tanto, la media europea rondaba el 11%. Es decir, España no converge hacia Europa en empleo, se distancia. La retórica oficial hablaba de europeización, pero en términos de paro, la brecha con Europa siempre se amplía. El desempleo no afecta por igual a todos los grupos. En 1975, entre 20 y 24 años, o sea, la gente entre 20 y 24 años estaba el paro estaba en torno al 8%. Para mayores de 24 años rondaba el 2,9%. La diferenciación era unos 6 puntos. En 1985, las personas entre 20 y 24 años, el paro superaba el 40%. En algunos tramos juveniles alcanza el 50%. La diferencia generacional ya no es de 6 puntos, es de 30 o 40 puntos. Y el paro se concentra en la juventud. Esta pauta se mantiene durante los 80 y los 90. Otro dato clave. No solo aumenta el número de desempleados, aumenta el paro de larga duración. En 1977, solo el 15% de los parados llevaban más de 2 años sin trabajo. En 1988, casi la mitad de los desempleados eran de larga duración. Eso significa exclusión estructural del mercado laboral. No es rotación, es bloqueo. Durante este mismo periodo, el porcentaje de parados que recibía subsidio cae. En 1976, alrededor del 69% de los desempleados cobraban prestación. En 1988 esa cifra bajaba aproximadamente al 42%. Más paro, menos cobertura. Y la red de protección se debilita mientras que el desempleo aumenta. Los datos de 1984 a 1993 muestran que los jóvenes menores de 25 años mantienen tasas superiores al 40%. El grupo de 20 a 29 años ve aumentar el paro. Incluso los grupos de 30 a 40 años comienzan a sufrir incrementos. Los trabajadores mayores de 40 años que entraron antes de la liberalización siguen teniendo tasas más bajas.
La estructura del mercado laboral protege más a quienes ya estaban dentro y castigan a quienes intentan entrar. El alto desempleo no es un fenómeno puntual asociado a una crisis concreta. Se convierte en una característica estructural del nuevo modelo económico. Con 1 de cada 5 trabajadores desempleados en los años centrales del periodo, Petras concluye que la liberalización no estaba orientada a maximizar el empleo, estaba orientada a facilitar reestructuración industrial, adquisición extranjera y presión a la baja sobre los salarios. El desempleo masivo se convierte en un mecanismo disciplinario del mercado laboral. Ahora vamos con otro punto, que son los contratos de trabajo. Después de mostrar el aumento estructural del desempleo, Petras analiza el segundo gran mecanismo de transformación del mercado laboral, la expansión del contrato temporal. No se trata solo de que haya más paro, se trata de que incluso quienes encuentran trabajo lo hacen en condiciones cada vez más inestables. A mediados de los años 80, se aprueban leyes laborales que permiten a los empresarios ampliar el uso de contratos temporales. Estos contratos tienen una duración limitada, a menudo 6 meses. Pueden ser cancelados con facilidad, no generan estabilidad, reducen el coste del despido. El objetivo declarado era flexibilizar el mercado laboral. El efecto real fue debilitar la posición del trabajador. Los datos muestran una transformación clara. En 1985, el 83% de los contratos eran indefinidos, 17 temporales. En 1990, 69 indefinidos, 31 temporales. A nivel nacional, en 1987, 82% definidos, 18% temporales. En 1993, 67% indefinidos, 33% temporales. En pocos años, la temporalidad casi se duplica. No es una excepción marginal, es una transformación estructural. Y la temporalidad afecta de manera desigual. En Cataluña, por ejemplo, entre 16 y 25 años, 60% de los contratos eran temporales en 1987, 75% en 1990. Entre 26 años y 35 años también aumenta la temporalidad. En cambio, entre trabajadores de 36 a 45 años, la mayoría mantiene contratos indefinidos. Esto refuerza la fractura generacional. Los jóvenes entran directamente en el mercado precario y los mayores conservan la estabilidad heredada del modelo anterior. Otro dato relevante del informe: el desempleo no se concentra únicamente en trabajadores sin estudios. En 1993, paro entre formación técnica y profesional alrededor del 26%, paro entre universitarios cerca del 15%. Incluso la educación superior deja de ser garantía de estabilidad. El sistema educativo produce trabajadores más cualificados que el mercado no absorbe, y muchos jóvenes trabajan por debajo de su nivel formativo. Petras describe la tendencia de un sistema laboral de 2 niveles: una minoría estable, protegida y sindicalizada, una mayoría precaria con contratos temporales, salarios bajos y poca capacidad organizativa. Y advierte que, de mantenerse la tendencia, los trabajadores estables acabarán siendo minoría. El nuevo modelo no elimina desigualdad dentro de la clase trabajadora, la institucionaliza. Petras señala que estas reformas no fueron neutrales, fueron impulsadas tanto por el gobierno central como por gobiernos autonómicos, y subraya algo importante: el discurso nacionalista cultural puede coexistir perfectamente con políticas económicas profundamente favorables al libre mercado. Tenedlo claro, por favor, lo voy a volver a leer. El discurso nacionalista cultural puede coexistir perfectamente con políticas económicas profundamente favorables al libre mercado. El eje cultural no altera el contenido económico del modelo. La precariedad no es solo un resultado del paro, es resultado de una legislación que amplía el poder empresarial. La liberalización produce más desempleo, más temporalidad, más desigualdad dentro de la clase trabajadora, menos capacidad organizativa. El nuevo régimen regulador consolida un mercado laboral fragmentado. Vale, vamos al siguiente punto, o como queréis llamar, que es la generación mayor. Petras define como generación mayor a quienes entraron al mercado laboral entre mediados de los 60 y mediados de los 70. Es una generación marcada por un contexto histórico muy específico. Entraron a trabajar en un periodo de expansión capitalista, rápida industrialización, alta demanda de mano de obra, crecimiento sostenido.
El empleo era relativamente abundante y una vez conseguido era estable. La normativa laboral del tardofranquismo garantizaba en la práctica un empleo de larga duración siempre que no se cuestionase el régimen político. El problema principal no era la estabilidad, era el salario. Y esta generación vivió el surgimiento de sindicatos autónomos, la organización clandestina en fábricas, la conexión entre lucha laboral y lucha antifranquista. Las luchas salariales eran colectivas, las huelgas lograban aumentos significativos. El lugar del trabajo era un espacio de socialización política y había una cultura del trabajo cohesionada. La identidad obrera no era solo económica, era política y cultural. Y la estabilidad laboral permitía planificar matrimonio temprano, compra de vivienda, hijos, ahorro, jubilación segura, había continuidad vital. La biografía seguía una secuencia relativamente clara. El empleo estructuraba la vida. Y muchos de esos trabajadores eran hijos de inmigrantes internos. Habían crecido en barrios obreros homogéneos y en esos barrios se generaba una solidaridad informal, vecindad, asociaciones, luchas por equipamiento, movilizaciones locales. La fábrica y el barrio estaban conectados. La militancia en el trabajo se extendía a la comunidad y se reforzaba mutuamente. Según muchos de los entrevistados, el periodo más intenso de participación y solidaridad fue el tardofranquismo y los primeros años de la transición. Pero con el paso de los años 80 se produjo un giro. Muchos trabajadores perciben burocratización sindical, subordinación de luchas sociales a procesos electorales y distanciamiento entre dirección política y base obrera. El entusiasmo colectivo se debilita. Y con la liberalización económica aumentan cierres patronales, se racionaliza la producción, se introducen nuevas tecnologías, se refuerza el poder empresarial. El lugar de trabajo deja de ser de un espacio de solidaridad y se vuelve espacio de competencia. Muchos trabajadores mayores se replegan hacia la familia, el ocio privado, el consumo. Se mantiene una solidaridad residual, visibles en huelgas generales como las de 1988 y 1994. Pero la confianza en la política institucional disminuye. Esta generación sostiene económicamente a la siguiente. Padres con empleo fijo ayudan a sus hijos precarios o desempleados. Pero esto genera tensiones, culpa, frustración, dependencia prolongada, incertidumbre sobre el futuro. La generación mayor empieza a sentir inseguridad ante posibles cierres o prejubilaciones. Ya no se perciben completamente protegidos, pero siguen en mejor posición que sus hijos. La generación mayor vivió movilidad ascendente, construyó estabilidad, participó en luchas colectivas, se benefició de un modelo industrial nacional, pero termina el periodo analizado con desencanto político, debilitamiento organizativo, preocupación por la siguiente generación. Vale, el siguiente punto se llama crecer en España de posguerra. En esta sección, Peters retrocede aún más en el tiempo para comprender el origen social de la generación mayor. No analiza solo su etapa laboral, sino su infancia y su juventud, porque ahí se forman las bases culturales y sociales que luego explican su comportamiento colectivo. La mayoría de los trabajadores entrevistados eran hijos de inmigrantes internos. Sus padres procedían de Andalucía, Murcia, Castilla, otras zonas rurales empobrecidas. Se trasladaron a ciudades industriales como Barcelona buscando trabajo. Las condiciones iniciales eran precarias. Vivienda en barrios periféricos o degradados, barracas o bloques dormitorio, escasez de recursos. La infancia estuvo marcada por la austeridad. Muchos dejaron la escuela a los 13 o 14 años. Entraban como aprendices en pequeños talleres o comercios con salarios muy bajos. En muchos casos entregaban casi todo el sueldo a la familia. La familia funcionaba como unidad económica de supervivencia, no como espacio individual de desarrollo personal. El padre solía ser figura autoritaria y distante. Muchos de ellos habían estado vinculados al bando republicano en la guerra civil, pero tras la derrota tenían miedo y sufrieron represión, el silencio. La transmisión política intergeneracional fue limitada. No hubo una pedagogía ideológica explicativa en el hogar. La identidad de clase no se transmitía mediante discursos políticos, se transmitía mediante la experiencia compartida de privatización. La verdadera socialización política no se daba en la familia, se daba en el barrio. Barrios obreros homogéneos, con condiciones similares parecidas. Ahí surgía una solidaridad espontánea. Deportes, cultura popular, relaciones vecinales, experiencia compartida de marginación. Muchos entrevistados señalan que
que eran antifranquistas como algo natural, no por teoría política elaborada, sino por experiencia social compartida. El salto decisivo era entrar en una gran empresa industrial, la SEAT, Olivetti, empresas portuarias o metalurgias. Ahí la identidad obrera se consolida. Miles de trabajadores concentrados en un mismo espacio, condiciones comunes, posibilidad real de organización, el orgullo del trabajo industrial se combina con conciencia de clase emergente. En los años 70 hubo crecimiento económico, beneficios empresariales elevados, capacidad de presión sindical creciente, las huelgas lograron aumentos salariales sustanciales, la militancia obrera se conecta con el movimiento antifranquista y la fábrica y los barrios se retroalimentan. Es el momento de mayor cohesión social y participación colectiva. Según los testimonios recogidos por Petras, el tardofranquismo y la transición fueron momentos de optimismo, participación masiva, confianza en el cambio, sentido de comunidad política. Se creía posible construir una sociedad más igualitaria, y ese clima constata radicalmente con el ambiente de los años 80 y 90. Muchos sitúan la pérdida de ese espíritu en los pactos de Moncloa, la institucionalización de la política, el giro del PSOE hacia políticas de mercado, la burocratización sindical, la militancia de base se diluye, el proyecto colectivo se debilita, la solidaridad estructural se transforma en defensa corporativa del empleo propio y balance de estas. Y la generación mayor no nace politizada, se politiza. Y se politiza por experiencia compartida de precariedad en la infancia, concentración industrial, lucha colectiva, contexto antifranquista. Su identidad se construye en comunidad. Y eso explica por qué el contraste con la nueva generación es tan fuerte. Vale, ahora vamos a hablar de la nueva generación, que es otro de los puntos. Si la generación mayor se formó en expansión industrial y lucha colectiva, la nueva generación entra en un escenario completamente distinto. Son quienes accionan al mercado laboral a finales de los 80 y principios de los 90, es decir, en plena aplicación de estrategia neoliberal. Para esta generación, el empleo no es una base estable, es el principal problema. Ya no hay seguridad, no hay continuidad y la norma es contrato temporal, trabajo eventual, salario bajo y posibilidad constante de sustitución. El trabajo ya no estructura la vida, la desestructura. Imposibilidad de planificar. Y a diferencia de sus padres, esta generación no puede planificar. No puede mudarse, no puede comprar vivienda, no puede formar familia, no puede tener hijos. Muchos jóvenes adultos de 25 a 30 años siguen viviendo con sus padres, no por comodidad ideológica, sino por imposibilidad económica. La independencia se retrasa, la biografía pierde continuidad. La precariedad no es solo económica, sino que genera miedo constante al despido, vulnerabilidad, baja autoestima laboral, sensación de reemplazabilidad. Muchos trabajadores jóvenes evitan hablar de sus condiciones laborales porque se sienten fácilmente sustituidos. El contrato temporal debilita cualquier intento de organización colectiva. La incertidumbre laboral afecta también a la vida afectiva. Sin estabilidad económica, las relaciones a largo plazo se dificultan, la convivencia estable se retrasa, predominan relaciones provisionales y la precariedad económica se traduce en precariedad vital. Ante la imposibilidad de construir un proyecto estable, muchos jóvenes canalizan su energía en consumo, ocio, tecnología, salidas de fin de semana. Parte de sus ingresos se destinan a consumo inmediato. No hay un horizonte de acumulación para vivienda o ahorro significativo. El presente reemplaza al futuro. La familia funciona como un sistema de bienestar. Los padres cubren vivienda, parte de los gastos, seguridad básica. La generación joven vive en parte de la prosperidad acumulada por la anterior. Pero esta prosperidad no es el producto del nuevo modelo, es herencia del anterior. Entonces Petras advierte algo implícito. Cuando esa generación desaparezca, el sistema familiar amortiguador puede quebrarse. A diferencia de sus padres, no se socializan en grandes fábricas, no participan en sindicatos fuertes, no viven en barrios obreros homogéneos, no comparten espacios colectivos estables. El mercado laboral fragmentado produce fragmentación social. La identidad de clase se debilita. No desaparece necesariamente el malestar, pero se desarticula organizativamente. Y muchos jóvenes no muestran el mismo nivel de militancia que la generación anterior, no porque carezcan de problemas, sino porque la precariedad dificulta la organización, el miedo al despido inhibe la acción colectiva, la cultura dominante promueve individualización. Y la energía existe, pero no encuentra canales organizativos sólidos. El contraste final es claro.
padres: empleo estable, organización colectiva, movilidad ascendente, proyecto vital estructurado. Hijos: precariedad, fragmentación, movilidad descendente, proyecto vital interno. La brecha no es moral, es estructural. No se debe a la falta de esfuerzo individual, se debe al cambio de modelo económico. El siguiente punto es: ¿dónde están los progresistas? Después de describir el impacto económico y social de la modernización, Petras plantea una pregunta incómoda. Si la estrategia neoliberal generó desempleo masivo, precariedad estructural, debilitamiento sindical, fractura generacional, ¿dónde están las fuerzas políticas y sociales que deberían haber defendido a los trabajadores? Petras analiza el papel del gobierno socialista. Señala que el PSOE llegó al poder con un discurso histórico ligado a la clase trabajadora. Sin embargo, durante el periodo estudiado adoptó políticas de liberalización, impulsó privatizaciones, facilitó la flexibilidad laboral, profundizó la integración europea bajo parámetros de mercado. El partido que había representado expectativas de transformación social terminó aplicando un programa alineado con la ideología liberal, o sea, con la lógica liberal. La modernización se presentó como inevitable y técnica, pero fue una elección política. Petras también examina el papel de los sindicatos mayoritarios. Durante los años 70 eran organizaciones de base, fuertemente vinculadas a la militancia obrera, con autonomía respecto al Estado. En los 80 y en los 90 se institucionalizaron, se burocratizaron, dependen más de subvenciones públicas, se orientan más a la negociación que a la movilización. Los sindicatos pasan de ser instrumentos de transformación a ser gestores del conflicto. Esto es importante, y ahora sí que lo voy a volver a leer. Los sindicatos pasan de ser instrumentos de transformación a ser gestores del conflicto. Se concentran en proteger a los trabajadores estables y les resulta más difícil organizar a las masas trabajadoras eventuales. La precariedad estructural complica la acción colectiva. Un trabajador con contrato de 6 meses tiene miedo a afiliarse, evita conflictos, prioriza conservar el empleo. Formalmente existe la libertad sindical, pero materialmente la inseguridad la limita. El mercado laboral flexible actúa como mecanismo disciplinatorio. Petras sugiere que parte de la izquierda institucional terminó integrada en el nuevo régimen regulador. La prioridad dejó de ser la organización de base, pasó a ser gestión institucional, adaptación a la lógica europea, estabilidad macroeconómica. Las decisiones estratégicas se toman cada vez más en círculos ejecutivos y en redes internacionales. La sociedad civil pierde peso. La pregunta ¿dónde están los progresistas? No es solo retórica, apunta a un vacío. La generación joven precarizada no encuentra representación sólida, no encuentra estructuras organizativas fuertes, no encuentra canales de participación efectivos. La modernización económica no fue acompañada por una renovación democrática profunda, al contrario. La concentración de poder y la tecnificación de la política reducen el espacio para la intervención popular. Petras no dice que exista malestar, existe frustración, existe rabia, existe desesperación acumulada, pero esa energía no se traduce automáticamente en organización. La fragmentación social y la precariedad dificultan su articulación colectiva. Y por último, la conclusión, que también lo tiene él. Por cierto, si alguien se lo lee, que como vuelvo a repetir, dejaré el link en la descripción porque cualquiera persona lo puede leer. Hay las 20 entrevistas, evidentemente no las voy a hacer. Claro, la podéis leer vosotros, no aporta nada así a esto, digamos. Pero como os he dicho, está el link en la descripción para que cualquier persona lo pueda leer. Y estará ahí puesto grande en pantalla, pondré el título y pondré el link en la descripción. Vale, vamos con la conclusión. En la conclusión, Petras no recurre a consignas ni a un tono épico, hace un balance estructural. Reconoce que la estrategia de modernización tuvo coherencia interna, no fue improvista y la liberalización, la integración europea y el nuevo régimen regulador formaron un conjunto consistente. Pero la pregunta nunca fue si el modelo era consistente, la pregunta era si mejoró la vida de la mayoría. España logró mayor integración en el mercado europeo, expansión del sector servicios, aumento de inversión extranjera, transformación estructural de su economía. Pero ese proceso tuvo costes sociales profundos. No produjo convergencia en empleo con Europa, no redujo la desigualdad interna y no fortaleció la posición laboral de la generación joven. El resultado más visible es la fractura generacional. La generación mayor entró en un mercado laboral expansivo, disfrutó de estabilidad, participación en organizaciones colectivas, vivió movilidad ascendente, la nueva generación. Entró en un mercado laboral precario,
Sufre desempleo estructural, tiene contratos temporales, experimenta movilidad descendente. La promesa histórica de que los hijos vivirán mejor que los padres se rompe. La modernización no solo transformó la economía, transformó la política. Mayor concentración en el poder ejecutivo, menor participación efectiva, sindicatos burocratizados, movimientos sociales debilitados. El mercado se fortaleció y la sociedad civil se fragmentó. España consolidó instituciones democráticas formales, pero la calidad democrática depende también de capacidad organizativa, igualdad material, participación sustantiva. Cuando la precariedad limita la organización y la desigualdad crece, la democracia pierde profundidad. No desaparece, pero se debilita. Peters insiste en algo importante. La liberalización no era el único camino posible. Existen otros modelos históricos de integración internacional combinados con protección industrial y fortalecimiento social. La modernización en España no fue una elección política correcta, fue una elección política y tiene consecuencias. El informe no termina con una profecía cerrada, termina señalando que bajo la superficie existe desesperación acumulada, energía contenida, frustración generacional. La historia no está cerrada. Pero el modelo vigente ha producido una estructura social más desigual y más fragmentada que la heredada en la etapa anterior. Y el balance general del informe, en síntesis, Peters concluye que la modernización española fue coherente económicamente, favoreció la integración internacional, fortaleció actores económicos transnacionales, debilitó la industria nacional, incrementó el empleo de temporalidad, amplió la brecha generacional, fragmentó la clase obrera y redujo la capacidad organizativa colectiva. El éxito macroeconómico no se tradujo automáticamente en equidad social ni en fortalecimiento democrático. Y este es el núcleo del informe. Y gracias a todos los que habéis estado todo el vídeo. Como vuelto a repetir 2 veces, esta es la tercera. Debo dejar el link para que lo descarguéis y lo leáis vosotros mismos, que es más importante, si no fue lo que sea, lo que pasa están las fuentes, para que quejéis vosotros mismos y lo leáis. O sea, leáis, joder. Y vale, a ver, mi idea, como dije, si alguien, algún seguidor que tengo por ahí, en el vídeo en el último capítulo de Venas Abiertas de Latinoamérica, dije que el siguiente libro que iba a traer es sobre el socialismo, del socialismo utópico, el socialismo científico de Engels. Se me está haciendo muy cuesta arriba el libro. Así que, para no pegarme un tiro en la cabeza antes de seguir haciendo esta mierda, para relajar un poco de eso, voy a hacer un par de libros antes, que el primer libro que tengo pensado es las cuestiones del leninismo, creo que se llama, de Stalin. Haré ese, haré otro de Stalin, después haré uno de Lenin, esta es la idea, que se llama El estadio de la revolución, y después de ahí depende. Si tengo los libros de Gramsci, de los cuadernos que estuvo en la cárcel, que te habla sobre la hegemonía cultural, sobre la hegemonía ideológica, perdón, o la cultural, que es lo mismo, la hegemonía cultural. Mi idea es pues hacerlo de eso. Si no, si me llega pronto, pues igual hago solo el de Fundamentos del Leninismo de Stalin, después hago ese, y si veo que me llega un poco tarde hago los dos de Stalin y después meto el de Gramsci, después por último el de Lenin, no lo sé, pero vamos, esos son mi futuro, mi visión de ahora son esos 4 libros, excepto el otro, el de Gramsci, que son muchos, y cuando acabe eso, pues ya que dije, la idea sí que es volver a hacer del socialismo utópico al socialismo científico, a ver si lo entiendo mejor. O por lo menos yo, de manera individual, ir leyéndomelo poco a poco. Bueno, no sé, pero vamos. Lo siguiente que vais a ver, 100%, es en los fundamentos del leninismo de Stalin. Así que espero que os guste.